Antecedentes del diseño de indicadores. La relación entre indicadores y estadísticas es muy clara al grado que, como veremos, los primeros, refiriéndonos a los indicadores, pueden definirse como un tipo especial de las estadísticas. En ambos casos estamos ante esfuerzos por concretar nociones abstractas o por cuantificar lo cualitativo. El sentido original de la palabra estadística muestra que la idea de cuantificar fenómenos sociales es muy antigua. Como referencia, en el siglo XVII, el término se designaba acerca de la información sobre algún aspecto de la situación del Estado, que podía consistir en datos cualitativos o cuantitativos. Luego, el sentido se reservó a la información cuantitativa. Desde hace siglos se utilizan medidas burdas de ciertos aspectos de la vida pública, pero solo en épocas más recientes, cuando la cuantificación se manifiesta de manera más amplia, es cuando inicialmente ocurrió en relación a aspectos demográficos o económicos, que se prestaban de manera especial para su tratamiento en forma numérica, es decir, refiriéndonos a todos los censos de población. El desarrollo de la noción de indicador es un término acotado en términos sociales y surge después, como resultado de la necesidad de complementar las cifras de población o los datos económicos con información sobre otras dimensiones de la vida social. En un estudio temprano sobre los indicadores, Birdman muestra que se les designará con ese término a estimaciones numéricas de ciertos fenómenos sociales y han sido usadas desde hace mucho tiempo por los tomadores de decisiones, tanto para establecer metas precisas como para valorar su cumplimiento. Así pues, desde finales del siglo XVIII, los presidentes de los Estados Unidos de América utilizaron ese tipo de estimaciones en sus informes anuales, como ejemplo, los mensajes sobre el estado de la Unión. El número de estas medidas, es decir, respecto a los indicadores, pasó de un promedio de 3 en cada informe de fines de siglo a 11 a mediados del siglo XX. Según este mismo autor, la tendencia se afirmó claramente a partir de 1933. Desde entonces, las expresiones oficiales de los objetivos del desarrollo nacional se acompañan regularmente de medidas numéricas. En el campo educativo, el interés por el desarrollo de indicadores se ha manifestado en reiteradas ocasiones en la historia de Estados Unidos, en relación con preocupaciones por la calidad de las escuelas. Según Shelbenson y sus colaboradores, al terminar la Guerra de Secesión, la preocupación se manifestó en el Common School Movement. Según estos autores, la creación del Departamento de Educación en Estados Unidos en 1867 se justificó, entre otras muchas cosas, por la necesidad de elaborar indicadores. Los estudios del tema coinciden en señalar la importancia que tuvo este sentido la iniciativa del presidente Hoover, que en 1929 formó una comisión de especialistas con la tarea de desarrollar un estudio sobre las tendencias sociales en los Estados Unidos. El informe derivado del trabajo de esta comisión se publicó en 1933 con el título Tendencias sociales recientes en los Estados Unidos. Es la obra que inaugura la extensa bibliografía sobre indicadores sociales. En Estados Unidos, una nueva ola de interés sobre el tema se dio en la década de 1960, en la estela de la lucha por los derechos civiles y en el marco de los programas de la Gran Sociedad y de la lucha contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson. La importancia de esta tendencia fue tal que para designarla se acuñó la expresión movimiento de los indicadores sociales. La abundancia de la literatura producida en esa época se pone de manifiesto en bibliografías temáticas como las de Wilcox, Martin, entre otros autores, o en un manual como el de Rosset. El interés
en la formulación de indicadores en el tema educativo se extendió a varios países europeos e incluso a organismos internacionales como la ONU o la OCDE. Como referencias podemos encontrar el Departamento de Asuntos Económicos Sociales de la ONU, establecido en 1975. El movimiento de los indicadores de los años 60 tuvo un componente educativo importante, a consecuencia del impacto que tuvo la puesta en órbita por parte de la Unión Soviética del primer satélite artificial, lo que fue interpretado como un síntoma de retraso en la enseñanza de matemáticas y ciencias en los Estados Unidos respecto a la entonces URSS. En el plano internacional, los primeros esfuerzos por realizar evaluaciones comparables de aprendizaje alcanzados por los alumnos en diversos países fue otra consecuencia del Sputnik. Con los primeros trabajos de la Asociación Internacional de Aseguramiento de la Educación, con un documento denominado Special Study Panel on Education Indicators, observa que el famoso informe de la Comisión, publicado en 1983, con el título Una nación en peligro, se basó en comparaciones internacionales del desempeño de los alumnos de diversos países, y que un año antes el secretario de Educación comenzó con la difusión de publicaciones que se han generalizado de forma anual, considerando indicadores de los sistemas educativos estatales en los Estados Unidos. En 1983 también cabe hacer mención que una Comisión Nacional sobre Educación Preuniversitaria en Matemáticas y Ciencias recomendó al gobierno de los Estados Unidos que financiara y mantuviera un mecanismo nacional para medir el desempeño de los alumnos, en una forma que permitiera evaluaciones nacionales, estatales y locales. A partir de la década de 1980, la preocupación por la calidad educativa alcanzó niveles sin precedentes en muchos países, ante la creciente competencia económica internacional. En ese marco, adquieren sentido los esfuerzos por tener evaluaciones educativas más completas y confiables, lo que incluye mejores sistemas de indicadores. Otras organizaciones, como son la OCDE, la Unión Europea, la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, han presentado propuestas en este mismo sentido. Como hemos observado, estos son algunos de los elementos históricos que nos permiten conocer los antecedentes del diseño de sistema de indicadores. La actividad a realizar respecto a este tema es la correspondiente a la 5.1.1. El documento base para la elaboración de esta actividad es la lectura denominada Panorama de los Indicadores de la OCDE. Se considera un tiempo estimado para la realización de esta actividad. La actividad consiste en identificar aquellos indicadores que pueden ser adaptados y empleados en la institución tomando como base la lectura establecida, definiendo cuál es el contexto en el que podrían ser aplicados. A manera de ejemplo, podemos establecer el gasto en educación por alumno. En la institución, es decir, en la UPES, ¿cómo se determinan los gastos per cápita que son invertidos por la institución? ¿Quién se encarga de formularlos? ¿Qué utilidad puede tener este indicador en la toma de decisiones institucional? ¿A quién se informa este tipo de indicador? Entre otras preguntas que nos podemos formular respecto a este ejemplo. Se ha estimado que para esta actividad tenga una duración de 90 minutos, es una actividad individual y se espera que el trabajo a enviar a través de correo electrónico sea remitida del 8 al 10 de octubre del presente año.